hijo padece epilepsia, las personas con esta enfermedad tienen convulsiones. Una convulsión es un cambio breve y súbito en la actividad eléctrica y química en el cerebro. El médico le practicó a su hijo un examen físico y neurológico e hizo algunas pruebas para averiguar la causa de las convulsiones de su hijo. ¿Qué esperar en el hogar? Si el médico mandó a su hijo para la casa con algunos medicamentos, es para ayudar a evitar que a su hijo le ocurran más convulsiones. El medicamento puede ayudarle al niño a evitar que éstas se presenten. El médico posiblemente necesite cambiar la dosis de los medicamentos anticonvulsivos de su hijo o agregar nuevos medicamentos. Esto puede deberse a que las convulsiones suceden incluso cuando su hijo está tomando los medicamentos o debido a que el niño está teniendo efectos secundarios. Actividad y estilo de vida. Su hijo debe dormir bien y tratar de tener un horario lo más regular posible. Trate de evitar tener demasiado estrés. Usted, igualmente, debe establecer las reglas y los límites junto con las consecuencias para un niño con epilepsia. La mayoría de los niños con convulsiones pueden llevar un estilo de vida activo. Planee por adelantado los posibles peligros de cierta actividad. Se deben evitar las actividades si una pérdida del conocimiento o del control ocasionaría una lesión. Debe ser fácil para un estudiante llevar y tomar medicamentos anticonvulsivos en el colegio. Los profesores y otras personas en las escuelas deben saber sobre las convulsiones de su hijo y los medicamentos anticonvulsivos. Su hijo debe usar una alarma médica o un brazalete de identificación. Coménteles a los miembros de la familia, los amigos, los profesores, las enfermeras escolares, las niñeras, los instructores de natación, los salvavidas y los entrenadores acerca del trastorno convulsivo de su hijo. Muy buen día, muy buen inicio de semana, también muy buen inicio de mes. Estamos ya arrancando el mes de agosto. Ya pasamos de la mitad del año, cada vez se acerca más el final de este 2015, así que pues bueno, vamos a entrarle con todo a este inicio del mes de agosto. Gracias por su compañía. Si nos está usted sintonizando a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en su televisión, o quizás lo está haciendo a través de su aparato radioreceptor. Los números telefónicos son el 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. Permítame, antes de entrar en materia, agradecer también a nuestro patrocinador en el vestuario, a esta tienda departamental Sears. Sears, usted sabe, Sears me entiende. Sears, que está ubicada aquí en Morelia, en la avenida Enrique Ramírez Miguel, casi esquina con avenida Camelinas. Ahí puede encontrar esta tienda departamental. Gracias a Sears. Y bueno, pues ahora sí, ya escuchamos, ya vimos de qué se va a tratar el programa del día de hoy. Epilepsia infantil. ¿Sabe de esta problemática de salud, sobre todo en niñas y niños? ¿Sabe a qué edades se puede presentar? Pues bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y fíjese, nada más para darle una cifra de lo importante que es hablar acerca de este tema, hay alrededor de 10.5 millones de niños y niñas en el mundo que padecen epilepsia. Así que bueno, pues para hablar de este tema, yo quiero darle la más cordial de las bienvenidas al doctor Mario Alberto Pérez Ordóñez. Él es médico pediatra, él viene del Instituto Mexicano del Seguro Social, en específico del Hospital Regional número 1 aquí en Morelia. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buen día. Buen día, estamos muy bien. Gracias, qué bueno que nos acompaña. Pues bueno, a ver, en nuestra cápsula ya vimos grosso modo qué es la epilepsia, pero en específico, en voz de usted, ¿qué es la epilepsia? ¿Qué sucede cuando una persona, y en este caso en la infancia, se presenta esta problemática? Bueno, hablar de epilepsia como tal se define como un padecimiento o una enfermedad, a diferencia de lo que es una crisis convulsiva. La crisis convulsiva es una sintomatología de la epilepsia y se define como una descarga eléctrica a nivel neuronal que tiene una hipersincronicidad, es decir, una sincronicidad muy abundante, enérgica
entre la comunicación de las neuronas y que generalmente es autolimitable. Es decir, debemos definir bien qué es epilepsia y qué son crisis convulsivas. Epilepsia es la enfermedad que está generando crisis convulsivas. Es decir, la manifestación de epilepsia son las crisis convulsivas. O sea, es la manifestación de la enfermedad. Cuando se sabe que existe una epilepsia, cuando se empiezan a tener estas crisis convulsivas en la infancia, bueno, claro, hay en la adultez, pero ahorita en específico nos compete este tema en cuanto a la infancia. Exacto. Ahora, ¿por qué o cómo es que se presenta en la infancia? ¿Puede ser hereditaria? ¿Puede ser genética? ¿O esto no tiene nada que ver? ¿O es un asunto, pues no sé, quizás que alguna especie de ¿cómo decirlo? Pues de malformación cuando se está gestando el niño o la niña. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué puede haber epilepsia también en esta etapa de la vida? Ok, mire, para estos fines hay una asociación internacional que se llama la Liga Internacional de la Epilepsia, en donde define específicamente a qué edad en promedio se presenta en niños. Tiene una incidencia mayor a los 2 años, es decir, tiene una mayor incidencia de epilepsia a los 2 años, aunque se llega a presentar en un promedio de un 40 a un 80% a los 10 años de edad aproximadamente. La causa puede ser multifactorial. Sí existe lo que se llama la epilepsia congénita como tal, donde existe una predisposición genética o cromosómica que nos va a manifestar en algún momento de nuestra vida estas crisis convulsivas, estas crisis epilépticas. Existen aquellas crisis epilépticas en las cuales son detonadas o desencadenadas por unos factores específicos, más predominantemente lo que son las crisis convulsivas febriles, que son una manifestación como tal, aquellas que son secundarias a traumatismos en el niño, que llega a ser frecuente. Algunas de ellas pueden ser secundarias a trastornos metabólicos que ya se vienen heredando a través de los papás. ¿Cómo cuáles serían? Fenilcetonuria, que se pueden definir a través del tamiz en el recién nacido, y podemos prácticamente diagnosticarlas de una manera precoz. Ah, sí, o sea, sí. ¿Pueden darse cuenta previo a que se haga manifiesta? Claro. Se puede hacer manifiesto desde el neonato, desde el recién nacido. ¿Cuál es la causa más importante o predominante en el neonato, en el pequeñito? Lo que se llama la asfixia perinatal, lo que es la enfermedad asfíctica en el recién nacido. ¿A qué se debe? Bueno, cuando el niño al momento de nacer no tiene esta inspiración profunda, esa llenar de sus pulmones y oxigenación a nivel cerebral, que más adelante nos puede traducir como crisis convulsivas, bien sea por la misma efecto de la asfixia al nacimiento o secundariamente a largo plazo por este periodo asfíctico que tuvo el pequeño, que lo va a manifestar más adelante. Muy bien. Sí. Doctor, tenemos que ir a la primera pausa del programa, pero ¿qué le parece si regresando seguimos platicando acerca también de estos síntomas, de cómo darnos cuenta de que puede empezar? Usted ya nos dijo, sí se puede manifestar, quizás por ahí de los 10 años, pero desde los 2 ya se puede tener la epilepsia. Entonces, ¿cómo poder darnos cuenta de eso como papás, como mamás? ¿Sí? Al volver, vamos a seguir platicando de esto con el doctor Mario Alberto Pérez Ordóñez, médico pediatra. No se vayan.
estamos de regreso aquí en A Su Salud. Muchas gracias por continuar en este espacio. Los números telefónicos, si usted quiere preguntar algo con respecto al tema del día de hoy, que es el de epilepsia infantil, los números son 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. Nos acompaña el doctor Mario Alberto Pérez Ocaña, médico pediatra, y él puede, quizás despejar algunas de sus dudas, alguna situación que quiera usted preguntarle. Claro que lo puede hacer a través de estos números telefónicos. Y pues bueno, continuamos con el doctor Mario. A ver, doctor, nos quedamos en cómo darnos cuenta. Claro. Y fuera del aire, platicábamos de muchas cosas y nos decía que es muy importante poder decir o definir que hay diferentes tipos de epilepsia para poder después darnos cuenta de cuál es la que está teniendo el niño. ¿Cuáles son los tipos de epilepsia? Aquí definimos como tal crisis epilépticas, tal cual, en las cuales hay una clasificación muy larga de las crisis epilépticas como tal, o crisis convulsivas. Las crisis convulsivas se clasifican desde las neonatales, que son un rubro muy especial, en las cuales hay manifestaciones muy sutiles, desde lo que es un simple chupeteo, desde lo que es un simple movimiento de un dedo, una mano, o desde que nos llega a tener periodos o episodios de no respiración y ponerse morado sin tener una enfermedad cardíaca o respiratoria. Puede manifestarse de esta manera en el neonato como una crisis convulsiva, como tal. En el niño mayor, en el lactantito, la predominante hacia los 18 meses son las crisis convulsivas febriles, que se presentan de los 6 meses a los 5 años en promedio. Obviamente la característica va a ser con fiebre. Este tipo tiene una duración no menor de 15 minutos, siempre es con fiebre y se caracteriza porque no se presenta después 24 horas otra crisis. Desde ahí ya nos estamos dando cuenta y estamos estableciendo grupos etarios en los cuales definimos características clínicas y definimos ciertos tipos de crisis convulsivas. La más clásica manifestación de crisis convulsivas, la que todos conocemos, es la llamada tónico-clónica generalizada, donde vemos al niño, en este caso, con alteraciones del estado de conciencia, puede preverse con un gemido, un llanto o un dolor de cabeza y súbitamente hay pérdida del estado de conciencia, movimientos anormales, muy tónico-clónico les llamamos, tónicos se ponen muy tiesos y clónicos los relajan. Hay pérdida del estado de conciencia, insisto, relajación de esfínteres, pueden evacuar u orinar. Y la característica que todos conocemos, ¿no? La presencia de cialorrea o salivación excesiva, esa es la tónica clónica generalizada. Otro tipo muy común y que es muy sutil también se llaman las crisis de ausencia. Esas se presentan en menores, en escolares sobre todo. La característica de estas crisis convulsivas es que están haciendo su labor en casa o en la escuela. Hay una pérdida súbita o una desconexión súbita con una mirada y no movimientos. Y el niño nuevamente regresa y empieza a hacer sus actividades como realmente las hizo. Esas son las más difíciles. ¿Por qué? Son niños con mal aprovechamiento, pero característicamente la profesora dice, es un niño que siempre me pone atención. En ese momento pone atención, pero en ese momento está convulsionando. Deja de convulsionar y empieza a hacer sus labores. Es otra característica de este tipo y con relativa frecuencia en el escolar. Y como dices, algo muy sutil, claro, podría parecer esto, pues sí me pone atención, pero en realidad está convulsionando. Está y no hay ningún movimiento anormal, no emite sonidos especiales, no hay relajación de esfínteres, nada de eso, simplemente está sentado, escribiendo, se queda, deja de escribir y vuelve a escribir. Lo curioso de esto es que retoman sus actividades normalmente. Hay otras que se llaman crisis atónicas, en donde sí es una pérdida súbita, es decir, el niño se encuentra bien, está jugando y se desvanece total y plenamente. Y después empiezan con los movimientos
tónico-clónicos característicos. Que son las convulsiones. Exacto, pero aquí viene la disyuntiva, es donde a veces llegamos a decir, bueno, ¿convulsionó porque se cayó o se cayó y convulsionó? La característica es que se cae, pierde todo el tono de su cuerpo, cae súbitamente y empieza a convulsionar. Ese es otro tipo de crisis convulsiva que se puede presentar y este niño puede... ¿Y esta es de las más comunes? ¿O no necesariamente? No. De las comunes como tal no hay un específico. Grupos etarios que le comentó el neonato, crisis convulsivas sutiles que manejamos. En el lactante, crisis convulsivas febriles. En el escolar, crisis de ausencia, como hemos visto, y a cualquier edad, de preescolar a escolar, las crisis atónicas o donde hay pérdida del estado de bueno, de esas serían unas formas no solamente de los tipos de epilepsia que hay, claro, sino también de cómo darnos cuenta. Claro. Ya nos dio esas pautas de Exacto. cómo se hacen manifiestas cada una de estas epilepsias. Ahora, el manejo de un niño o de una niña con este tipo de problemática. El manejo, por ejemplo, yo pienso en los niños o las niñas que convulsionan. Claro. ¿Cómo actuar en ese momento? A lo mejor está sucediendo que nunca le había dado a mi hija o a mi hijo y en la escuela me mandan llamar porque está convulsionando. Claro. Y entonces ahí, ¿cómo debe de actuar la maestra o cómo debe de actuar papá y mamá? ¿Qué deben de hacer para que en el momento de las crisis, de estas convulsiones, no se golpeen? ¿Cómo deben colocarlos? ¿Qué hacen? Mire, ahí? Curiosamente, lo primero que nos indican en todo este tipo de crisis que son abruptas, súbitas y realmente alarmantes, número uno, guardar la calma, que es lo más difícil, porque es nuestro hijo, porque es mi alumno, y tengo una responsabilidad. Claro. Es decir, número dos, evitar obviamente que el niño se traumatice o golpee. ¿Qué hay que hacer? Darle una posición específica, sostener la cabeza para, si en dado caso de que se trata de una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada, sujetarlo, darle una posición de olfateo para liberar la vía aérea. Como levantarle un poco la cabeza. Sí, levantar un poquito la cabeza y darle posición para liberar esa vía aérea y dejar que pase la convulsión. Es decir, si hay algún objeto que está impidiendo que el niño respire, quitar ese objeto o darle una posición de seguridad que le llamamos en decúbito lateral, es decir, de ladito, para sacar ese cuerpo extraño o algo que le esté limitando la vía aérea. Y aquí viene esta falacia, digamos así, de este mito. De ponerle cosas a través de la lengua. Eso sí, yo había escuchado eso, que había que ponerle un lápiz o una cuchara o algo para que no se mordieran la lengua. No ¿Es cierto, no? No, eso es totalmente inconveniente, puesto lo que estamos haciendo es cerrar la vía aérea, evitar que el niño respire. Lo que tenemos que hacer es justamente abrir la vía aérea, si podemos o contamos en una escuela con un equipo de emergencia básico, una perilla, aspirarle y quitar las secreciones. Pero debemos oxigenar al paciente, no debemos de ponerle nada. Con la posición que asumimos en el menor, la lengua la estamos evitando que se vaya hacia atrás y está aireándose perfectamente. Solo con sujetar la cabeza y sujetarla, dejar que pase esta crisis. Es decir, no sujetarlo, no amordazarlo, porque no vamos a lograr que remita. La crisis va a pasar por sí sola. ¿Qué duración tienen las crisis generalmente? Híjole, pueden ser tan breves como de 15 segundos hasta 1 minuto, digamos, que para fines prácticos en casa o en la escuela se hacen eternos, pero realmente son segundos a minutos, no duran más allá, digamos, de 10 minutos con periodos de que se remite y vuelve. Estaríamos hablando de otro estado de estado epiléptico, pero es otro tipo de clasificación. Para fines prácticos, mantener la calma, dar la posición al niño para abrir la vía aérea, quitar algo que esté obstruyendo en la boca y dejar que pase la crisis como tal. Muy bien. Doctor, tenemos que hacer nuestra segunda pausa del programa, pero enseguida regresamos para seguir platicando con el doctor Mario Alberto Pérez Ordóñez, médico pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí acerca de la epilepsia infantil. ¿Tiene algo que comentarnos? Al regreso le voy a dar los números telefónicos. Ya volvemos. Sí, son así.
David, ¿cuánto tenemos? 3. Ok. Doctor, ok. Sí, vamos a tener que rematar, doctor, con 3 minutitos, pero yo sé que hay muchas cosas que se quedan en el tintero, pero igual le hacemos el compromiso para que regrese después a platicar. Esta es la información es muy buena. Sí, sí. Ya estamos de vuelta aquí en A Su Salud. Muchas gracias por continuar en este espacio. Estamos platicando con el doctor Mario Alberto Pérez Ordóñez, médico pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social, en específico del Hospital Regional número 1, acerca de la epilepsia infantil. Y pues bueno, doctor, tenemos ya muy pocos minutitos para cerrar esta temática de epilepsia infantil. Tenemos 3 minutitos. ¿Con qué le gustaría cerrar? Y pues bueno, quizás a lo mejor hacer también el compromiso. Yo sé que hay muchas cosas que se quedan en el tintero, pero el compromiso para en otro momento seguir platicando acerca de este tema. Ok, mire, para cerrar, primero es definir y poder reconocer que nuestro pacientito, que nuestro niño está teniendo un problema neurológico. ¿Qué hay que hacer? Obviamente acudir con médicos especialistas, es profeso. Como primer contacto, el pediatra debe tener la capacidad de poder diagnosticar de una manera precoz este manejo para este padecimiento, para poderlo enviar a un especialista como es el neurólogo pediatra como tal, pero con los fundamentos ya bien definidos. Es decir, si tiene esto, ya con un diagnóstico, exacto, bien tengo esta sospecha armado, y requiero que mi médico especialista en neurología pediátrica me defina y empecemos el tratamiento. Empezar el tratamiento para disminuir la frecuencia con la que se dan este tipo de crisis y que el niño pueda tener una vida normal, la pueda hacer normal. El temor de que vaya a convulsionar porque está caminando, porque va a nadar, porque está jugando fútbol, el niño puede hacer su vida normal. Esto es muy importante. Exacto, siempre y cuando tenga un diagnóstico bien definido, se inicie un tratamiento adecuado y tengamos las medidas preventivas correspondientes para con el niño. El niño no se tiene que tener temor, simplemente mejor conocer qué es lo que tiene para poderlo tratar y auxiliar. Claro, y estamos viendo unas imágenes precisamente de qué hacer cuando un niño, una niña está teniendo alguna crisis epiléptica. Exactamente, dice, nunca metas nada en la boca, sostén la cabeza, esto es bien importante. Y sobre todo, esto que acaba de decir, doctor, tienen que hacer su vida normal, lo más normal posible. Sí, es cierto, tienen un padecimiento, tienen una enfermedad, pero hay forma de tratarla. ¿No es curable o sí es curable? Hay ciertos criterios para definir de curación. Curación como tal no la define. La Liga Internacional de Epilepsia nos dice que sí remiten su cuadro hasta en un 70, en un 80%, pero debe tener ciertas características. Es decir, iniciar su tratamiento con anticonvulsivante por lo menos más allá de 5 años aproximadamente en ocasiones. Claro, y eso ya se irá definiendo y se irá viendo qué tantos avances van teniendo. Exacto. ¿Qué tenemos que hacer? Que nuestro niño no se presente en una crisis convulsiva o más en un periodo de 5 años, que no tenga medicamento, suspenderlo por 2 años más o menos y no vuelva a presentarse crisis convulsivas. Pero eso ya lo definirá el médico especialista o la médica especialista. Exactamente. Doctor. Pues, doctor, yo sé que muchas cosas se quedan en el tintero, pero ¿qué le parece si después podemos seguir platicando acerca de este tema? Lo volvemos a invitar. ¿Le parece bien? Me encantaría. Muy bien. Pues a nosotros también. Muchísimas gracias al doctor Mario Alberto Pérez Ordóñez, médico pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y no se vaya porque al volver vamos a hablar de otro tema que tiene que ver también con la salud y sobre todo de las mujeres, la preeclampsia, las mujeres que se encuentran en el embarazo. No se vaya, al volver vamos a regresar con esto. Gracias. Gracias, doctor. Me encantaría.
Preeclampsia. Se presenta cuando una mujer en embarazo desarrolla hipertensión arterial y proteína en la orina después de la semana 20, es decir, finales del segundo trimestre o tercer trimestre de gestación. La causa exacta de la preeclampsia no se conoce. Las posibles causas abarcan trastornos autoinmunitarios, problemas vasculares, su dieta, sus genes. Los factores de riesgo abarcan primer embarazo, embarazos múltiples, gemelos o más, obesidad, edad mayor a 35 años, antecedentes de diabetes, hipertensión arterial o enfermedad renal. Síntomas: con frecuencia una mujer que tiene preeclampsia no se siente enferma. Los síntomas de preeclampsia pueden abarcar hinchazón de manos y cara u ojos, edema, aumento repentino de peso en un periodo de 1 a 2 días, más de 1 kilo por semana. Se considera normal que se presente algo de hinchazón en los pies y los tobillos con el embarazo. Los síntomas de preeclampsia grave abarcan dolores de cabeza que no desaparecen, dolor abdominal en el lado derecho debajo de las costillas. El dolor también se puede sentir en el hombro derecho y se puede confundir con acidez gástrica, dolor en la vesícula biliar, un virus estomacal o el bebé pateando. Irritabilidad, cambios en la visión como pérdida temporal de la visión, ver puntos o luces centellantes, fotosensibilidad y visión borrosa. Bien, ya estamos de regreso aquí en A Su Salud y bueno, pues ya vio de qué va a tratar nuestra segunda mitad del programa. Vamos a hablar de preeclampsia. Ya en otros momentos hemos tocado este tema. Nos han solicitado que algunas personas del público que volvamos a hablar sobre este punto. Ahí se quedaron algunas dudas, algunas preguntas en el tintero en algunos temas atrás. Y pues bueno, creo que este equipo de producción y mis compañeros que hacen posible este programa, pues bueno, decidieron también volver a retomar este tema, pues para poder reforzar la información y la temática. Y bueno, pues para ello yo quiero darle la bienvenida a la doctora Margarita Vera Haro. Ella es médica ginecóloga, es también del Instituto Mexicano del Seguro Social y también da consulta de manera particular, así que bueno, pues vamos a platicar con ella acerca de la preeclampsia. Doctora Margarita, bienvenida, muchas gracias. Gracias, pues bueno, ya escuchamos, ya vimos la cápsula que nos preparó el equipo de producción de A Su Salud y bueno, pues es una cápsula general sobre esta situación que viven muchas mujeres que están en el embarazo. Ahora, la preeclampsia, ¿qué es lo que la causa? Mucha gente piensa que es hereditaria, mucha gente dice que no es hereditaria, que hay muchos otros factores que la pueden generar. Bueno, la preeclampsia es una condición exclusiva del embarazo. ¿Y qué la condiciona? Bueno, la tenemos aceptada es que hay una alteración en la implantación de la placenta desde las semanas tempranas de embarazo. Tiene que haber algunos procesos bioquímicos que permitan que lo que va a ser la placenta invada de forma adecuada el útero y la mala implantación o la mala invasión y degradación de sustancias favorece mayor resistencia vascular y por lo tanto la preeclampsia. Hay algunos factores asociados como una baja respuesta inmunológica, una dieta deficiente en calcio, factores estrés oxidativo, ¿no? Y factor nutricional. Okay. Factor nutricional y estrés oxidativo. También la vida laboral que llevamos ahora puede ser un factor condicionante, ¿no? Entonces, esas son las teorías aceptadas de la preeclampsia. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Bueno, sí es hereditaria, sí es más común. O sea, hay un porcentaje que es más común en mujeres con sus mamás, son hijas de preeclámpticas, el antecedente que ha sido preeclampsia en un embarazo previo, el que sea tu primer embarazo, el cambio de pareja también puede ser un factor. ¿El cambio de pareja? El cambio de pareja, porque se relaciona con algunos factores con el semen. Entonces también lo documentan como un factor de riesgo, las pacientes con sobrepeso, con un índice de masa corporal mayor de 29, la obesidad, los embarazos múltiples, o sea, los embarazos gemelares o demás productos, más bebés, son factores de riesgo. Los embarazos molares, que es una degeneración del embarazo en etapas tempranas, pero también pueden ser un factor que desencadene la preeclampsia. Ya. Y, por ejemplo, ya decían en la cápsula que es un asunto que tiene que ver con una hipertensión, por decirlo así, en el embarazo. Es hipertensión durante el embarazo, de hecho.
Pero ahora, ¿qué afecto, qué complicaciones podrían tener para el bebé? Pues realmente es una condición que afecta tanto a la mamá como al bebé, ¿no? Vamos a hablar primero de la mamá. En la mamá pues puede condicionar síndrome de Hell, que es la complicación más común de la preeclampsia. ¿Qué es? El síndrome de Hell es una alteración de la función hepática. Se alteran sustancias que libera el hígado, que nos hablan de inflamación hepática, disminuyen las plaquetas a niveles muy severos que le pueden condicionar una hemorragia masiva a la paciente, ruptura hepática y pues obviamente hemorragias intracraneanas, complicaciones cardiovasculares, hemorragias masivas, o sea, y que obviamente condicionan que la paciente, que es la principal causa de internamiento, o sea, una unidad de terapia intensiva, para un control hemodinámico y un control de la presión. Por ejemplo, hablando de estos datos, esto que nos menciona de que es una de las causas por las que se internan a las mujeres, ¿quiénes, o sea, en México, por ejemplo, o en Michoacán, el porcentaje de preeclampsia es bueno, en general, alto, es en bajo? todo el mundo es un 15% más o menos, pero en el país la tasa se ha incrementado de cada 47% de cada 1,000 nacidos vivos. 47% de cada 1,000 nacidos. Bueno, vivos o no vivos, ¿no? Porque una complicación para el feto, el embrión, el producto es la muerte in útero, ¿no? Ajá. Pero entonces estamos hablando de que no está tan baja No, en nuestro país no, en el hospital tenemos vemos muchos casos de pacientes con trastornos hipertensivos. Hay trastornos, voy a ampliar un poquito. El trastorno hipertensivo en el embarazo puede ser hipertensión gestacional en el que no hay cambios bioquímicos, no hay cambios en los marcadores, como no hay datos de síndrome de Hell, no hay proteinuria, que es un parámetro clínico de laboratorio con el que hacemos la diferencia entre un trastorno hipertensivo gestacional y preeclampsia. Y vemos muchas en el hospital, o sea, muchas. La mala alimentación, el nivel socioeconómico, la multiparidad, el que sean pacientes con muchos hijos, pacientes o sea, muy jóvenes, menores de 20 años, mayores de 35 años, que también es un factor, la edad materna y la obesidad, que es un factor importante. Un factor. Por ejemplo, cuando una mujer, ustedes pueden detectar que tiene preeclampsia, ¿cómo tiene que ser el manejo de esta paciente? ¿Cambian ustedes la alimentación? Supongo que medicamentos tal vez son muy pocos porque sí, usamos algunos antihipertensivos, medicamentos para la presión, y son pocos los que usamos, o sea, 4 o 5 los que podemos usar en el embarazo. Siempre muy dosificados, obviamente. Sí, o sea, empezamos con dosis en base al cuadro clínico de la paciente o a las cifras tensionales de la paciente, ¿no? O sea, pero finalmente la preeclampsia se cura desembarazando a la paciente. O sea, una vez que nace el bebé, la presión tiende a normalizarse, porque es una condición que es exclusiva del embarazo, o sea, que es predispuesta por el embarazo. Ahora, ¿cuáles serían los cuidados de una persona, por ejemplo, en casa? Ya ustedes la atendieron, llegó al hospital, ya le dieron las acciones pertinentes para, pues bueno, regularizar el por qué haya llegado ahí al hospital. La mandan a casa. ¿Con qué consejos la mandan a casa? O sea, ¿qué cuidados debe de tener? Bueno, primero mandamos a casa nada más las preeclampsias leves. Y las preeclampsias las calificamos en leve y severa según las cifras tensionales. Okay. Solamente mandamos a casa las preeclampsias leves. Okay. O sea, nada más que serían, a ver, sin complicaciones. Ajá. O sea, en edades tempranas del embarazo, cuando la finalidad es llevar el embarazo lo más que se pueda a término. Y cuando las cifras tensionales se controlan con medicamento y no hay alteraciones, por ejemplo, hepáticas, no hay datos, le llamamos, no hay datos de encefalopatía cuando tiene cefalea, visión borrosa, zumbido de oídos, que son datos de preeclampsia severa, ¿no? Por ejemplo. Ya. O cuando hay cambios en los laboratorios, en los marcadores de laboratorios. Que ya hay altos índices a lo mejor. Sí, hay síndrome de Hell, las plaquetas están disminuyendo, la presión no se controla, entonces así no las dejamos ir. A casa, ¿cómo las mandamos? Con medicamento, vamos ajustando dosis en base a cómo se va controlando su presión, ¿no? Entonces llevamos un control más estricto, una vigilancia, un control de la presión diaria. Con medicamentos podemos usar, hay medicamentos que son exclusivos prácticamente para el embarazo, que tienen buena respuesta y les va bien a las pacientes, ¿no? Generalmente tiende a controlarse la presión. Damos suplementos de calcio, sobre todo en pacientes que tienen deficiencia de ingesta de calcios, porque se relaciona con... ¿También? Con preeclampsia, con enfermedad hipertensiva.
antioxidantes, vitamina C y E, que realmente no se conoce cuál es su función en la preeclampsia, pero ayudan. Sí, porque mejoran el estrés oxidativo. Ya. Y por ejemplo, no sé, les mandan ustedes algunos ejercicios que... Cuidas la alimentación, no en cuanto a la ingesta de sal, porque en este caso la hipertensión no es por la ingesta de sal, ¿no? Pero pues tiene que cuidar su alimentación para que el incremento de peso sea moderado y obviamente no le condicione más descontrol de la presión, porque la obesidad es un factor para hipertensión. Claro, y entonces, es algo que... Que cuide su alimentación, que le damos datos de alarma, el que tenga dolor de cabeza, visión borrosa, zumbido de oídos, que el bebé se deje de mover, básicamente eso. Y las citamos frecuentemente para ver el crecimiento del bebé, para ver cómo está la placenta, porque la placenta empieza a hacerse más pequeña o a envejecer más pronto por la misma hipertensión. Entonces, ahí el manejo es el control es muy cercano a la paciente. Sobre todo cuando son leves. No, severas es en hospital, o sea... Sí, severas es en hospital, pero cuando son leves... La podemos dejar a su casa con medidas, ¿no? Así. Ok, y una vez que nace, por ejemplo, el bebé y ya nos dice, bueno, pues cuando ya la mujer pare, ya su presión arterial se regula, pero... ¿hay alguna secuela que pueda quedar en la preeclampsia? Por ejemplo, en el caso de los niños, de las niñas. Generalmente es una causa muy común de prematurez y obviamente todo lo que implica un bebé prematuro, ¿no? Una estancia hospitalaria más prolongada, complicaciones pulmonares como membrana hialina, hemorragias intraventriculares en los bebés, ¿no? Porque son bebés prematuros. Entonces, la idea es que el embarazo llegue lo más a término que se pueda. Pero también existe la posibilidad de que aunque se tenga preeclampsia, nazca un bebé quizás prematuro, pero que pueda darse. Sí, por ejemplo, algo que, yo en lo personal siempre doy, son inductores de maduración pulmonar. Se dan determinadas semanas del embarazo, entre la semana 28 y 32. Y obviamente eso mejora el pronóstico de que tenga complicaciones respiratorias cuando nace, porque previste eso, ¿no? Claro, y por ejemplo, hablando de prevención, ¿hay forma de prevenir una preeclampsia? Como tal, no. O sea, hay factores de riesgo determinados, ¿no? ¿Qué condiciones esta paciente puede tener preeclampsia? Pero hay pacientes que nunca te esperabas y hacen preeclampsia. Entonces, como tal, prevenirla no. Pues cuidar la alimentación, cuidar el peso, básicamente eso. O sea, la edad, ¿no? O sea, menores de 20, mayores de 35 son factores de riesgo. Y por ejemplo, si ese es mayor de 35... damos aspirina profiláctica, tienes razón. También podemos dar aspirina profiláctica, dosis pequeñas, damos de aspirina. Y eso puede ser una... Sí, mejora, porque tiene algunos efectos bioquímicos que mejoran, que está documentado que mejoran los riesgos o que tengan mejor evolución durante el embarazo. Muy bien. Tenemos una llamada, doctora, es de Erika Medina. Dice, me diagnosticaron preeclampsia a los 3 meses. Aparte tengo neuralgia del trigémino y tengo reflujos. Estoy preocupada porque no sé si todo esto tenga complicaciones para el bebé. Bueno, el reflujo no, la neuralgia del trigémino pues es muy molesto para ella. ¿Qué es esto? Es una irritación del nervio trigémino, un nervio que va en la cara. Ok. Entonces, la preeclampsia generalmente la diagnosticamos después de la semana 20 de embarazo, o los trastornos hipertensivos se diagnostican después de la semana 20 de embarazo. A los 3 meses, bueno, en pacientes con antecedentes de preeclampsia previa, podemos hacer un tamizaje, una búsqueda intencionada desde semanas más tempranas, semana 16, 18 de embarazo. O sea que si en el caso de una persona que tuvo embarazos con preeclampsia severa, sí puede y vuelve a embarazarse, ustedes pueden hacer con este antecedente, pueden hacer pruebas. Pues ir haciendo como una búsqueda intencionada de factores de riesgo, ¿no? Que pueden exacerbarla. Por ejemplo, si yo le encuentro a una paciente con antecedentes de preeclampsia previa, unas simples tensionales elevadas en semanas tempranas de embarazo, pues lo más seguro es que hagan una preeclampsia en todo el transcurso del embarazo. Muy bien. Tenemos otra llamada del público. Ella es Alicia Jiménez. Dice, tuve eclampsia hace 30 años. Mi hijo nació bien, pero yo estuve muy mal. Quedé con lagunas mentales, pero lo fui superando poco a poco. Tuve 2 embarazos más y no se repitió la eclampsia.
Desearía saber si esta enfermedad es genética. Bueno, ya que mi madre la tuvo y tengo una hija que está embarazada, ¿podría tener eclampsia? ¿Qué le parece si al regreso de la pausa le damos respuesta a Alicia? Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para seguir platicando con la doctora Margarita Vera Aro, ginecóloga, acerca de la preeclampsia. Ya volvemos. ¿Cuál te iba a dar? El 2. Factor sanguíneo real okay. La segunda es la segunda es la de abajo. Ah, ok. Ok. ¿Me puede dar un conteo del 1 al 10, por favor, doctora? 1, 2, 3, ¿Estás llegar? 4, 5, 6. Ya. Ya estamos de regreso aquí en A Su Salud. Muchas gracias por su compañía. Los números telefónicos en el estudio son el 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. Estamos platicando con la doctora Margarita Vera Aro. Ella es médica ginecóloga, es del Instituto Mexicano del Seguro Social. También nos están preguntando si da consulta a nivel particular. Sí, los números telefónicos del consultorio de la doctora Margarita Vera es el 688-1302, 688-1302. Ahí está también apareciendo la dirección en su pantalla, es Avenida Montaña Monarca, consultorio 705-B, esto es en Altozano. Y bueno, pues continuamos. Nos quedamos, doctora, en la pregunta de Alicia Jiménez, quien nos dice que tuvo eclampsia hace 30 años, tuvo lagunas mentales después de que nació su hijo, nos dice que nació bien y que las fue superando poco a poco estas lagunas mentales. Tuvo 2 embarazos más, no se repitió la eclampsia. Desearía saber si esta enfermedad es genética, ya que su madre la tuvo y tiene ella una hija que está embarazada. ¿Cree que podría tener eclampsia? Bueno, pues son varias preguntas, pero tal vez habría que abrir con cuál es la diferencia entre la eclampsia y la preeclampsia. La eclampsia es una complicación de la preeclampsia, es la presencia de hipertensión más convulsiones. Y las convulsiones, pues hay que descartar que no sea una hemorragia cerebral. Ya. O sea, esa es la complicación. Por eso ella refiere esto de las lagunas mentales. Pudo haber sido que haya alguna hemorragia muy leve, o un edema cerebral. Ya. Y eso haya condicionado que haya tenido esas crisis de ausencia. Bueno, esas lagunas mentales, como le llama ella. Sí. Que son las crisis de ausencia. Son diferentes, pero
bueno, pero sí se pueden presentar con la eclampsia. Sí, usted puede dejarle secuelas, porque por ejemplo, si tiene un trastorno hipertensivo tan severo, puede causar isquemia cerebral, y la isquemia pues es la falta de aporte sanguíneo y obviamente que alguna parte del tejido muera o se necrose. Y entonces pues puede dejarle secuelas, ¿no? O sea, pueden quedarse con secuelas para caminar, para hablar, con crisis convulsivas. Claro, entonces por eso es muy importante. Porque puede ser los isquémicos, que es la falta de oxígeno, o hemorrágicos. Ya, muy bien. Dice que tuvo 2 embarazos más y no se repitió la eclampsia. Desearía saber si es genética. Porque sí, tiene factores hereditarios, según su mamá lo tuvo, ella lo tuvo, lo que comentamos al principio, ¿no? Las hijas de madres preeclámpticas, pues es más probable que sean preeclámpticas durante el embarazo. Un porcentaje importante de pacientes que tuvieron preeclampsia en un embarazo previo pueden desarrollarlo. No necesariamente sucede, pero generalmente volvemos a ver trastornos hipertensivos en embarazos subsecuentes. Y también, bueno, pues precisamente relacionado a esa pregunta, el señor Ramírez de Uruapan pregunta que si una eclampsia severa se repite en el segundo embarazo. Ya nos dice que pues no necesariamente, pero si existe una, pues quizás una posibilidad alta, un factor de riesgo importante, sí, un porcentaje importante de riesgo. Claro. También el señor Ramírez nos pregunta si el factor sanguíneo RH influye para que se pueda dar la preeclampsia. No está documentado como tal. No es algo que... la literatura no lo menciona como un factor de riesgo. Ok, muy bien. Y bueno, pues entonces a Alicia Jiménez sí le podríamos decir que si bien no necesariamente su hija que está embarazada ahorita puede tener eclampsia, sí tiene que estar... Tiene que tener un control del embarazo consciente estricto. De ese antecedente, ¿no? Es que el control prenatal es muy importante. Es donde diagnosticamos factores de riesgo, evolución del embarazo, no solamente para la mamá y para el bebé, ¿no? Claro, y muchas veces, doctora, yo creo que en ese sentido este control natal no se toma tan en cuenta, o sea, es como de, bueno, pues sí, ya estoy embarazada, pues voy cada mes al doctor si es que puedo ir, si no, pues ya no voy, yo me siento bien, pero puede presentarse la preeclampsia, o sea, decimos que la hipertensión es un mal silencioso. Así y entonces puede suceder exactamente lo mismo en el embarazo, o sea, puede ser tan sutil que no te puedas dar cuenta y resulta que cuando ya pasaron, ustedes dicen, nosotros nos damos cuenta a las 20 semanas. A partir de la semana 20. A partir de la semana 20. Hacemos diagnóstico de preeclampsia. Hay hipertensión crónica, una paciente que tiene hipertensión preexistente y desarrolla preeclampsia durante el embarazo, ¿no? Eso también puede ser, pero pacientes sin antecedentes a partir de la semana 20. A partir de la semana 20, pero exactamente, o sea, si tenemos el control natal, si podemos acudir con nuestro médico, si sabemos que nuestra madre o quizás nuestra abuela tuvo preeclampsia o eclampsia, como bien ya nos lo explicó, que también es esta combinación de hipertensión con convulsiones, pues bueno, entonces sí hay que poner en antecedente al médico o a la médica que nos está haciendo el seguimiento de este control natal, porque si omitimos también ese tipo de antecedentes, de valoraciones, pues también estamos quizás poniendo en riesgo la vida no solamente del bebé, sino también nuestra, ¿no? Claro. O sea, yo le digo a la paciente, tienes que cuidarte no solamente por el bebé que llevas, sino por los que ya tienes. Claro. O sea, porque puedes quedar con secuelas, o sea, es una causa importante de mortalidad materna. Claro. Es la principal causa de internamiento a unidades de cuidados intensivos. No, y ahora escuchándola también, si hay secuelas, si pueden existir secuelas de una eclampsia, por ejemplo, pues bueno, también es como con mucha mayor razón tienes que cuidar, ¿no? Claro. De eso, y no necesariamente pues se puede presentar con antecedentes, se puede presentar en cualquier persona. En cualquier persona. Cualquier mujer embarazada. Cuando tu mamá o lo tuviste en un embarazo previo, pero lo puedes tener en cualquier paciente podemos desarrollar preeclampsia. Claro, y estamos viendo precisamente unas imágenes, un video precisamente sobre estos cuidados natales que se deben de tener en el embarazo. Y bueno, que es cierto que son muchos, porque ahorita en específico estamos hablando de la preeclampsia, pero que pues tienen que ser también como
tomado muy en cuenta esta enfermedad, porque es de las que básicamente, ya bien lo dijo, pues es nuestra principal complicación. Es la principal complicación de las mujeres embarazadas. Por lo menos es la principal de causas de internamiento en unidades de cuidados intensivos, para control hemodinámico, reposición de volumen, todo lo que implica. Estamos viendo, por ejemplo, que la hinchazón de manos, la hinchazón de pies, pueden ser también puntos a valorarse sobre la preeclampsia. Antes lo consideraban como un dato patognomónico, un dato clínico exclusivo, ¿no? O sea, es hipertensión, proteinuria, que es la pérdida de proteínas en un examen general de orina, y edema, preeclampsia. Actualmente ya la OMS quitó como el edema, la hinchazón, como un dato clínico, porque te puedes hinchar porque hace calor, por el tipo de actividad física, si estás, está mucho tiempo sentada, el peso del útero hace que haya menos retorno sanguíneo, que te hinches más de pierna, ¿no? Entonces, pero si va aunado hipertensión, bueno, claro. Y también la pérdida de proteínas favorece que haya edema, pero puede haber edema o hinchazón generalizada y no necesariamente haber hipertensión. Claro. Ya estamos por cerrar, doctora, pero no queremos dejar de lado esta pregunta. Nos preguntan que si al subir 2 kilos de peso al mes rápidamente puede ser un índice de preeclampsia. Pues lo ideal es que tengas un aumento paulatino, que subas entre 9 y 12 kilos en todo el embarazo. Entonces, por ejemplo, si de una consulta a otra puedes subir 4 kilos, pues el incremento súbito pudiera ser un factor. O sea que sí hay que tomarlo en cuenta. Pues, doctora, para cerrar, medio minutito, ¿con qué le gustaría cerrar? Pues nada más que se cuiden, que lleven un control prenatal adecuado, ¿no? O sea, que sigan al pie de la letra el tratamiento médico, porque de pronto la paciente dice, no, es que me siento bien, pues hoy tengo la presión bien, mañana no me lo tomo. Y entonces esos descontroles no solamente le afectan a ella, tienen que pensar que llevan una vida adentro. Claro. Que tienen que cuidar a su bebé, ¿no? Yo le digo a los pacientes, piensa que si no te cuidas, tu bebé se va a quedar internado y te va a cambiar la vida completamente, de todas maneras. Todo lo que implica tener un bebé prematuro. Claro, por supuesto. Pues bueno, con ese consejo, con esa valoración, cerramos y pues muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Gracias a la doctora Margarita Vera Haro, médica ginecóloga, y gracias también a usted porque nos acompañó en este espacio. Le esperamos el próximo miércoles a partir de las 12 del mediodía. Todo el equipo que hace posible este programa le agradece, le desea muy buena salud y muy buen día. Gracias.